Día histórico para la providencia en América y también en otros lugares del mundo. Quiero meditar en esta mañana en 4 versículos que hablan de la perfección de los planes de Dios con respecto a lo que se había predicho en la revelación bíblica y cómo Elohim, el Shaddai y los santos ángeles del cielo llevaron a cabo la verdadera transformación en el contexto de una estrella de muchos, pero muchos años. La guerra, la tercera parte de los ángeles habían quedado en el espacio y la mente humana no llega a imaginar la longitud de lo que fue una de las estrellas. Lo último que atinó a decir es que ya estaba como knockout, habían tomado el piso y solo irradiaban aquello que no habían decidido innovar sobre ellos mismos. Fue tanto así que pasaron los años y esa irradiación se transformó en personificación. Esa personificación hizo de que esa radiación se transforme en transformación. Esa transformación era una transformación donde el hombre, la mujer, se tornaba enemigo de todo lo natural y lo creado. En las Sagradas Escrituras encontramos el verdadero sentido a la transformación, pero también encontramos versículos que habían revelado tanto los profetas como los apóstoles de qué es lo que iba a suceder en el contexto de las guerras y los juicios a las estrellas. Mateo, el capítulo 17, el versículo 2, dice lo siguiente. Mateo capítulo 17 y el versículo 2. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En aquellos días donde Jesús se preparó para ascender, encontramos un momento donde Jesús se transfiguró, resplandeció. Ese resplandor era semejante al sol y esa blancura era semejante a la pureza divina. Fuimos irradiados durante años y años y años por una nebulosa que a la vez era una estrella que a la vez pedía que haya un descendiente que cumpla los requisitos porque sentía de que no era nada parecido a la transfiguración, nada parecido a la luz pura. Felicito a aquellos que innovaron en el contexto de las ciencias teológicas principalmente, donde tuvimos que remar 5, 10, 15, 30 veces más para llegar a un punto culmine de enviar a descansar por voluntad divina a una estrella que de otra manera no hubiéramos podido. La preparación, la meditación e inclusive aquellos sinceros que pidieron el Espíritu Santo pensando en la verdadera transfiguración y el resplandor del verdadero sol, es que se puede decir en estas instancias que no estamos felices de que haya fallecido una estrella, sino que una estrella ya descansa en paz, ya no va a ser más usado y abusado. Aquellos que quedaron en el mundo, que tienen esos orígenes contravencionales y sufren la palabra transgresión, transexualidad, transformación, ojalá que estos versículos les puedan hacer de consuelo y de esa manera comenzar una nueva historia de vida en el mundo en base a la conducta, a la ley y todo lo que respecta a la buena convivencia en el planeta.
Jesús es el Rey de la transformación, de la transfiguración, del resplandor genuino. Nos confundimos muchísimas veces donde pensamos de que, eh, de que tenemos algún poder como para poder influir inclusive algunos han buscado eh, diferentes metodologías para llegar a ser irradiado por un ángel, aunque sea, y caímos en las garras de la falsa transformación, la falsa resplandor. Ojalá que nos sirvan estos versículos para poder meditar en el presente y en el futuro acerca de cómo poder mantenernos firmes sin dudar de la vida en lo que respecta a muchos que seguirán permaneciendo en el planeta. Job, el capítulo 28 y el versículo 4 y 5. Job 28, 4 y 5. Va a hablar sobre un versículo profético que se aplica netamente a enemigos de proceder a nivel Estado y administración, donde es un versículo que es totalmente utilizado legalmente para no acercarse a ciertos perímetros. Dice, lejos de la gente, se balancea en el aire. No sé si han visto en estas últimas 24 horas como algo que resplandecía a nivel blancura superior. Eso era el balance del aire. Dice el versículo 4, lejos de la gente, cava túneles en lugares nunca hollados, lejos de la gente, se balancea en el aire. Estos individuos tomaron el nombre Buenos Aires, tomaron el nombre Argentina, hicieron túneles, y por los túneles, mientras los transeúntes van a trabajar por el subte y viajan en subte, los toman, los hacen caer y posteriormente los comen. Ya había sido profetizado que se iban a posar con esa nebulosa, con esa estrella, y que iban a proceder y a partir de allí iban a expandirse en materia de antropofagia organizada. Job, capítulo 28, versículo 4, es un mandato en lo que respecta a mi persona: lejos de mí esa gente. No soy de túneles en lugares nunca hollados, que nunca nadie imaginaría ser en una ciudad nueva, en un lugar estratégico a nivel río, y para allá un país, para allá otro país, para allá empieza como otro país, pero es el mismo país, y en el medio de eso encontramos como desde acá la mano derecha sería hacer túneles en ese lugar para balancearse en el aire y apoyarse de esas estrellas. Dice, extrae su sustento de la tierra, que quiere decir ladrones, extraen lo de uno. Y lo más letal del versículo dice, cuyas entrañas se transforman como por fuego. En algún momento Mongolia compró el país. Habían decidido vivir esta clase de vida y por inercia es que vinieron, y después que los mataban iban cobrando los cuerpos, y después que cobraban los cuerpos juntaron tanto dinero que ellos mismos compraron el país con los cuerpos de los túneles en base a lo que se balanceaba en el aire, que era esa estrella. Y llevaba eso a que haya una transformación psíquica, mental, psicológica, neurológica en la sociedad civil, donde en la desesperación de la civilización que iban desapareciendo por esa estrella, cuando iban a contar el sustento de la tierra, estos individuos ya tomaban todo el mundo. Se terminó, no hay apoyo desde aquellos lugares, no creo que haya apoyo hacia esos lugares,
y ojalá que sea de reflexión para toda la seguridad nacional en todas las provincias de este país, primeramente, de que no es posible tener en Argentina, primeramente, tales individuos que extraen de la transpiración de la tierra y transforman como por fuego las transformaban, porque ahora va a ir disminuyendo, 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 son muchos los que perdimos, no pueden permanecer en tales países por mandato bíblico. Dice Isaías, el capítulo 41, el versículo 18. Unos versículos que se aplican netamente a Egipto hoy. Ellos hace horas, hace semanas dijeron, empezamos a sacar la arena y vamos a poner tierra porque creemos que el tiempo agrario ha comenzado. Resulta ser que ahora encontramos con el cielo de que tenían un cómplice letal, una estrella letal que en muchos años nos mató y nos sacó a todos. En ese tiempo que empieza Egipto, dice el versículo 18, haré brotar ríos en las áridas cumbres y en manantiales entre los valles, o sea, lo que rodea a los vecinos de Egipto. Y transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipres junto con los pinos y abetos, para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Qué maravilloso. La naturaleza profetizada, la metonimia, que significa un cambio de pensamiento en el contexto de una buena transformación, ya profetizada en las Sagradas Escrituras, donde el desierto iba a cambiar en frutos, no en nuevos demonios, donde los manantiales, el agua que va a verter de los manantiales iba a ser de inspiración para que el pueblo egipcio nuevamente vuelva a plantar en aquellos lugares que solamente eran desolación. Encontramos en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 25 al 28, uno de los versículos más directos que tiene el Nuevo Testamento en lo que respecta a cumplimiento providencial y la total garantía de que Elohim, Yahvé, el Shaddai, el que es y el que será, el omnipotente, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay y se ve, es quien lleva adelante la providencia más allá de la agenda que pueda llegar a haber de manipulación y de intereses que conciernen a manías de aparecimientos por irradiación ilegal. Dice el versículo 25 del capítulo 12 del libro de Hebreos: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le devolvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Y el cielo hace de una autoridad de revelación donde hay que tener cuidado cuando uno se planta contra quien habla. El mundo fue creado para hablar 24 horas con los ángeles. Se metió otro planeta, se metió otra estrella. En lo que se tergiversa, maniobra, manía. La revelación dice: tengan cuidado al rechazar. Al que dice públicamente y afirma que no es del diablo, tengan cuidado de no rechazar al que habla.
porque la amonestación es en tierra, pero habla en el nombre del cielo. Dice el versículo 26, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas que son movibles, es decir, las creadas, para que permanezcan inconmovibles. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino que es inconmovible, ya que Elohim ha dado la plena seguridad de la naturaleza como una prueba de inconmovilidad, que significa algo que es constante y eterno y para siempre. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, y pone la firma al final el Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué maravilloso saber de que Dios está al mando, totalmente al mando de todo lo que se hizo y lo que se hace. La ley humana es como que en causa, mató o no mató, había humanos, no había humanos. Lo hizo con el móvil, no lo hizo con el móvil, lo hizo con la computadora, no lo hizo con la computadora. Ahora, ¿viene al mundo a destruir o no viene al mundo a destruir? La revelación ya había sido fijada de manera específica. Jehová, el Rey de los cielos, se había mostrado, ya se había revelado, ya lo había dicho, ya había inspirado. Nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor que sabe dónde tener que decir, basta, aquella estrella no puede seguir irradiando engaño. Basta, es un reino inconmovible, que quiere decir, hay que saber dónde perder la energía. Hay que saber cuándo y en qué trabajar. Hay que saber a quién respetar, a quién habla y por qué habla. Hay que saber aceptar la amonestación. Hay que reconocer que estafaron el aire por medio de túneles, estafan el dinero del pobre. Hay que reconocer de que Egipto pudo tener una vislumbre de vamos a empezar a labrar la tierra y se van encontrando con revelación y providencia. Hay que reconocer de que Dios está al mando de todo lo que respecta a la naturaleza y los procesos naturales para el mantenimiento de la vida. Que tengan